Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fabuloso. Hoy, como ya habréis adivinado por el título y la miniatura, vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima controversia, un tema que involucra a uno de los actores turcos más populares y carismáticos del momento, Can Yaman. Sí, vamos a hablar del famoso o mejor dicho, infame, incidente en el aeropuerto. Pero no os preocupéis, no vamos a repasar lo que ya sabéis. Hoy os traigo información inédita, revelaciones que quizás no habéis escuchado antes y que os darán una perspectiva completamente nueva de lo que realmente ocurrió en ese momento. Así que preparad vuestras palomitas, poneos cómodos y sobre todo, no os olvidéis de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudaríais un montón y así no os perderéis ninguno de mis próximos vídeos llenos de chismes jugosos y noticias de vuestros famosos favoritos. Bien, entremos en materia. Can Yaman, un nombre que resuena en el mundo entero, un actor conocido por su talento, su atractivo innegable y, desafortunadamente, también por algunos momentos polémicos. Y uno de esos momentos, sin duda alguna, fue el incidente en el aeropuerto. Todos recordamos las imágenes, los vídeos, las noticias que circularon como la pólvora. Can rodeado de fanáticas tratando de abrirse paso, y un incidente en particular que desató una ola de críticas y debates. Pero, ¿realmente conocemos toda la historia? ¿Conocemos los detalles que se esconden detrás de las cámaras y los titulares? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Para entender completamente lo que sucedió, tenemos que retroceder un poco y analizar el contexto. Can Yaman, en ese momento, estaba en la cima de su carrera. El éxito de sus series, especialmente Erkencikus o Pájaro Soñador como la conocemos aquí, lo había catapultado a la fama internacional. Y esa fama, como todos sabemos, tiene un precio. Can se había convertido en un imán para los fans, y donde quiera que iba, se formaban multitudes ansiosas por verlo, tocarlo, conseguir un autógrafo o simplemente tomarse una foto con él. Imaginad la presión, el estrés y la dificultad que implica lidiar con esa atención constante. Ahora centrémonos en el día del incidente en el aeropuerto. Lo que la mayoría de la gente vio fueron unos segundos de un vídeo donde se aprecia a Can, visiblemente frustrado, tratando de avanzar entre la multitud. Se le vio empujar a alguien y ese gesto, por supuesto, fue ampliamente criticado. Pero lo que muchos no vieron, o no se mostró, fue todo lo que precedió a ese momento. Según fuentes cercanas al actor y algunos testigos presenciales que han hablado en privado, la situación en el aeropuerto era caótica. Había cientos de personas agolpadas, gritando, empujando y dificultando enormemente el paso de Can y su equipo. La seguridad, al parecer, era insuficiente para controlar a la multitud, y la situación se estaba volviendo cada vez más peligrosa. Aquí es donde entra la información inédita. Resulta que justo antes del incidente, una fan sufrió un ataque de ansiedad debido a la presión de la multitud. Can, al ver la situación, intentó ayudar a la joven, pidiendo a la gente que se alejara y le diera espacio. Sin embargo, la multitud, ensimismada en su deseo de acercarse al actor, no hizo caso. La situación se agravó aún más cuando, según estas fuentes, alguien intentó robarle la cartera a uno de los miembros del equipo de Can. En medio del caos y la confusión, Can reaccionó instintivamente, tratando de proteger a su equipo y a la fan que estaba en apuros. Ahora bien, no estoy justificando su reacción. Empujar a alguien, incluso en una situación de estrés, nunca es la solución ideal. Pero creo que es importante entender el contexto completo para poder juzgar la situación de manera justa. Can Yaman, como cualquier ser humano, tiene límites y ese día, al parecer, esos límites fueron superados. Otra revelación importante es que después del incidente, Can se sintió profundamente arrepentido por su reacción. Según me han contado, pasó varios días sintiéndose mal y preocupado por si había lastimado a alguien. Incluso intentó contactar con la persona a la que había empujado para disculparse personalmente, aunque no pudo hacerlo debido a la dificultad de identificarla en medio de la multitud. Pero la historia no termina ahí. Después del incidente, Can tomó una decisión importante: replantear su relación con sus fans y cambiar su estrategia de interacción pública. Comenzó a contratar más seguridad en sus eventos y viajes, y también empezó a limitar el número de fotos y autógrafos que concedía, priorizando la seguridad y el bienestar de todos. Además, empezó a utilizar sus redes sociales para concienciar a sus fans sobre la importancia del respeto y la seguridad en los eventos públicos. Este incidente, a pesar de lo negativo que fue,
sirvió como un punto de inflexión en la carrera de Can Yaman. Le obligó a madurar, a reflexionar sobre su responsabilidad como figura pública y a tomar medidas para evitar que situaciones similares se repitieran en el futuro. Y aunque la imagen de ese momento quedó grabada en la memoria de muchos, creo que es importante reconocer que Can aprendió de sus errores y se esforzó por mejorar como persona y como profesional. Por supuesto, no todos estarán de acuerdo conmigo. Habrá quienes sigan pensando que la reacción de Can fue inexcusable, y respeto esa opinión. Pero espero que esta información inédita que os he compartido hoy os haya dado una perspectiva más completa y matizada de lo que realmente ocurrió en ese fatídico día en el aeropuerto. Y hablando de opiniones, me gustaría saber qué pensáis vosotros. ¿Creéis que la reacción de Can Yaman fue justificada, teniendo en cuenta el contexto? ¿Pensáis que la presión de la fama puede llegar a ser demasiado para una persona? ¿O creéis que, independientemente de las circunstancias, nunca se debe recurrir a la violencia? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre estos temas. Para resumir lo que hemos visto hoy, hemos explorado el controvertido incidente de Can Yaman en el aeropuerto, revelando detalles inéditos que arrojan luz sobre el contexto y las circunstancias que llevaron a su reacción. Hemos aprendido sobre el caos en el aeropuerto, el ataque de ansiedad de una fan, el intento de robo y el arrepentimiento posterior de Can. También hemos visto cómo este incidente sirvió como un catalizador para un cambio positivo en su carrera y en su relación con sus fans. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis encontrado la información interesante y útil. Si es así, no olvidéis darle un me gusta y compartirlo con vuestros amigos. Me ayudaríais muchísimo a llegar a más gente y a seguir creando contenido de calidad para vosotros. Y por último, pero no menos importante, os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando el mundo del entretenimiento, los chismes de los famosos y mucho más. Os prometo que no os arrepentiréis. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperad, que aún hay más. Porque este incidente, amigos míos, no fue un simple desliz momentáneo. Fue un catalizador que desató una serie de consecuencias, tanto para Can como para la industria del entretenimiento en general. Vamos a profundizar aún más en lo que pasó después, y cómo Can Yaman logró con esfuerzo y dedicación, transformar una situación negativa en una oportunidad para crecer. *** El impacto en la imagen pública ***. Independientemente de las razones detrás de sus acciones, el incidente en el aeropuerto dañó la imagen pública de Can Yaman. Algunos medios lo tacharon de arrogante y agresivo, mientras que otros defendieron su derecho a defenderse en una situación de peligro. Las redes sociales, como era de esperar, se inundaron de comentarios tanto a favor como en contra. La división fue palpable y Can se enfrentó a una crisis de relaciones públicas que requería una gestión cuidadosa y estratégica. El equipo de representantes de Can actuó rápidamente para mitigar el daño. Emitieron un comunicado oficial en el que explicaban la situación desde su perspectiva, enfatizando el estrés y la peligrosidad del momento. También destacaron el compromiso de Can con sus fans y su arrepentimiento por la reacción. Sin embargo, las disculpas públicas no siempre son suficientes, y Can sabía que tenía que hacer algo más para recuperar la confianza de sus seguidores y limpiar su imagen. *** La reflexión interna y el cambio de estrategia ***. Después de la tormenta mediática, Can se tomó un tiempo para reflexionar sobre lo que había ocurrido. Se dio cuenta de que, independientemente de las circunstancias, debía controlar sus emociones y evitar cualquier tipo de confrontación física. Entendió que, como figura pública, tenía una responsabilidad aún mayor de dar un buen ejemplo a sus fans. Fue entonces cuando decidió cambiar su estrategia de interacción pública. Dejó de lado la espontaneidad y la improvisación, y empezó a planificar cuidadosamente cada uno de sus eventos y apariciones públicas. Contrató a un equipo de seguridad más numeroso y experimentado, y estableció protocolos claros para garantizar la seguridad tanto suya como de sus fans. Además, Can empezó a utilizar sus redes sociales de manera más estratégica. En lugar de limitarse a publicar fotos y vídeos promocionales, comenzó a compartir mensajes de concienciación sobre la importancia del respeto, la seguridad y el comportamiento adecuado en los eventos públicos.
Animó a sus fans a denunciar cualquier situación de acoso o peligro, y se comprometió a colaborar con las autoridades para prevenir futuros incidentes. *** Un compromiso con la seguridad y el bienestar de los fans. *** El cambio de estrategia de Can Yaman no fue solo una cuestión de relaciones públicas. Fue un compromiso genuino con la seguridad y el bienestar de sus fans. Entendió que su fama conllevaba una responsabilidad, y que debía hacer todo lo posible para proteger a las personas que lo admiraban y lo apoyaban. Para demostrar su compromiso, Can colaboró con varias organizaciones benéficas que trabajan en la prevención de la violencia y el acoso. Donó parte de sus ingresos a estas organizaciones, y participó activamente en campañas de concienciación. También se involucró en proyectos que promueven la salud mental y el bienestar emocional, reconociendo la importancia de cuidar la mente y el cuerpo. *** Un modelo a seguir. El debate continúa. El incidente en el aeropuerto y la posterior respuesta de Can Yaman generaron un debate profundo sobre el papel de las figuras públicas y su responsabilidad ante sus fans. Algunos argumentaron que los famosos deben ser tratados como cualquier otra persona, y que tienen derecho a defenderse cuando se sienten amenazados. Otros, en cambio, defendieron que los famosos deben mantener la compostura en todo momento, y que deben ser modelos a seguir para sus seguidores. No hay una respuesta fácil a esta pregunta. Cada persona tiene su propia opinión, y es importante respetar todas las perspectivas. Lo que sí es cierto es que el caso de Can Yaman nos invita a reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las figuras públicas, y sobre la complejidad de las relaciones entre los famosos y sus fans. *** El legado del incidente, más allá de la polémica. *** A pesar de la polémica, el incidente en el aeropuerto dejó un legado positivo. Obligó a la industria del entretenimiento a tomarse más en serio la seguridad de los famosos y sus fans, y promovió un debate necesario sobre la responsabilidad de las figuras públicas. Can Yaman, por su parte, demostró que es posible aprender de los errores y transformarlos en oportunidades para crecer. Se convirtió en un defensor de la seguridad y el bienestar de los fans, y utilizó su plataforma para concienciar sobre la importancia del respeto y la responsabilidad. Así que, la próxima vez que veamos un titular sobre Can Yaman, recordemos que hay mucho más detrás de la historia. Recordemos el caos en el aeropuerto, el ataque de ansiedad de la fan, el intento de robo, el arrepentimiento de Can y su compromiso con el cambio. Recordemos que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y esforzarnos por ser mejores. Y ahora sí, amigos míos, llegamos al final de este extenso análisis. Espero que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido algo nuevo. No olvidéis dejar vuestros comentarios abajo y compartir vuestras opiniones. Hasta la próxima.